Bienvenidos al programa Las Curvas del Derecho. Es un programa que estamos de alguna forma improvisando para poder dar algunos conceptos sintéticos sobre lo que es el derecho y sobre el efecto que tiene el derecho en la sociedad, específicamente en el individuo, en ese individuo que puede ser usted. Bien, hoy día vamos a tratar un tema simple, muy simple. El primer tema es el concepto del derecho. Cuando hablamos de derecho, pues por lo general pensamos, tú tienes derecho de esto, yo tengo derecho de aquel, pero a la hora de efectivizar ese derecho, no necesariamente siempre sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros decimos que tenemos derecho al tránsito, pero si alguien nos impide a no transitar, ¿qué hacemos? O por ejemplo, pensamos que tenemos derecho a la alimentación, los niños, ¿no? A la alimentación, a que los padres alimenten a los hijos, le den vestido, salud, vivienda, etc. Pero ¿y si no les dan? ¿Qué se hace? Bueno, el concepto de derecho está en todas estas manifestaciones que permiten que esas necesidades puedan cubrirse obligatoriamente, porque ha creado en la sociedad un mecanismo a través de la cual una entidad llamada Estado tiene que hacer cumplir sí o sí esos derechos, pero previo mecanismo, ¿no? El problema está en que este mecanismo no es necesariamente rápido y tampoco es conocido por todos. Por eso, el primer concepto que vamos a tratar hoy día es el concepto de derecho. Veamos. Los conceptos que se han manejado necesariamente son aquellos que han sido explicativos de lo que supuestamente es el derecho, diciendo que es un conjunto de normas. Luego dicen que es un sistema de normas, luego dicen que es un arte, luego dicen que es una ciencia, luego dicen que es una disciplina. Hay muchos conceptos de lo que significaría el derecho, pero a mí me ha gustado más uno encontrado en un libro de Edgar Bodenheimer, Introducción al Derecho, en el cual explica que el derecho no es nada más que un punto intermedio entre la anarquía y el despotismo. Este concepto a mí me parece genial, porque lo que dice es que el punto intermedio, aquello que pone en equilibrio los dos extremos de la sociedad, de la persona, del individuo, de sus actos, es el derecho. Expliquémonos. Lo que quiere decir es que Edgar Bodenheimer dice que el derecho no quiere ni el absoluto caos, anarquía, en el concepto que la anarquía es aquella que no respeta ningún orden, que no cree en el orden, que cree que las personas deben gobernarse por sí mismos, ¿no? Olvidando los conceptos técnicos de aquellos anarquistas que ya han propuesto que la liberación o el gobierno de ellos por ellos es en base a la responsabilidad y a cierta conciencia social y a cierta conciencia íntima, ética y personal. Olvidando eso, esa categoría, diríamos que la anarquía es el caos, donde nadie gobierna a nadie y por lo tanto todos aplastan los derechos de todos, por decirlo de alguna forma. Por otro lado estaría el despotismo, con sus variantes, ¿no? En donde quien gobierna no somos nosotros, sino una autoridad llamada Estado, religión o cualquiera de ellos, ¿no? Pero esa autoridad nos dice cómo debemos vivir. A eso le he llamado planificación. Él planifica cómo vivimos. Por lo tanto, nuestra voluntad no interesa más que para cumplir la voluntad del dictador, del despótico. Entonces, estos son dos extremos de la vida social, ¿no? En estos dos extremos hay necesidad de conciliarlos. Y Edgar Bodenheimer dice, ni absoluta anarquía, orden o desorden y caos total, ni absoluto despotismo. Tiranía del orden, planificación absoluta y donde la voluntad de uno no importa más que si cumple con la voluntad de una entidad llamada Estado, religión, autoridad, etc. ¿Ok? Ni uno ni otro extremo. ¿Cuál sería el elemento perfecto? Es el centro, el punto de equilibrio. El derecho es eso, que permite equilibrar estas dos concepciones, esta manía del ser humano de hacer lo que quiera sin ninguna restricción, esa manía de guiarse por sus instintos y no querer hacer nada, más que lo que le apetece, más que la satisfacción brutal, grosera, directa de sus necesidades.
esa relación, ese mesurar esa necesidad de hacer lo que quiere, ¿no? Sin ningún orden, sin ninguna autoridad, con la otra necesidad o hecho de que alguien te gobierne, que alguien te diga esto tienes que hacer, estas son las conductas que tienes que cumplir. Entonces, ni absoluta anarquía, ni absoluto despotismo, tiranía. ¿Qué es lo que lo concilia? El derecho. El derecho te permite decir, hasta aquí puedes avanzar y hasta aquí puedes avanzar. Ni más ni menos. Eso permite que las personas puedan vivir en sociedad, pueden convivir, puede haber seguridad jurídica, puede desarrollarse todos los otros conceptos, todos los otros derechos. Sin el concepto de derecho, no podría existir entonces ninguno de los otros derechos que son subsecuentes. Por ejemplo, el derecho a la libertad, incluso el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los otros derechos dependen de un único y central concepto, derecho, que en las teorías de Norberto Bobbio es nada más que exista un derecho y un deber, ¿no? Lo mismo que decía Edgar Bodehelm, pero el concepto con el cual yo me quedo, y se los doy, es este. El derecho, para Edgar Bodehelm, es nada más que el punto intermedio o de equilibrio entre la anarquía y el despotismo. Con eso nos quedamos hoy día y nos vemos en la próxima microprograma. Hasta luego.